Bueno muchachos, ¿cómo están? Nosotros les vamos a hablar sobre Flask. El equipo está conformado por mi persona, Samuel Arroyave, Sara Bastidas, Tomás Vanegas y Mateo Monsalve. Para instalar Flask, lo primero que vamos a hacer es instalar pip, pues lo vamos a utilizar, que ya todos sabemos es el sistema de gestión de paquetes estándar que se utiliza para instalar y administrar todos estos paquetes de software escritos en Python. Con pip, los desarrolladores pueden buscar, descargar e instalar todos estos paquetes de Python desde el Python Package Index, que es un repositorio centralizado de software de código abierto para toda la comunidad de Python. Hablando sobre Flask, es un framework web ligero y versátil. Ya sabemos que está escrito en Python y facilita el desarrollo de las aplicaciones web de manera eficiente. Este proporciona una estructura mínima pero potente para crear las aplicaciones web. A diferencia de otros frameworks más complejos y pesados, Flask adopta un enfoque minimalista, es decir, proporciona solo las herramientas básicas necesarias para construir la aplicación web, lo que permite a los desarrolladores elegir las bibliotecas y herramientas adicionales que deseen utilizar en su proyecto. Ahora el primer paso para esto es ir a la consola de comandos y verificar la versión actual de pip. Esto lo podemos hacer con pip-versión. Ya pip viene instalado por defecto cuando se descarga Python en el computador, pero en caso de no tener Python instalado, solamente es entrar a la página oficial en descargas y puedes descargar la última versión o seleccionar una anterior. En estos momentos, la última versión de pip es la 24.0. Para actualizarlo, escribimos Python-m pip install pip upgrade. Esto nos va a instalar los paquetes. En mi caso, como ya está la última versión, pues no va a aparecer mucho. Con pip ahora instalado en la última versión, que sería lo recomendable, procedemos a instalar Flask con un comando muy sencillo. Y esto procedería a descargar todo el framework. Aquí podemos ver un simple hola mundo eh, hecho con Flask, que para correrlo nos dirigimos a donde está el archivo, copiamos Python y el nombre del archivo. Esta sería la dirección y podemos ver cómo aparece el hola mundo funcionando. Vale, vamos a hablar un poco de los métodos GET y POST. Ambos son métodos de HTTP utilizados para comunicarse entre el cliente, por ejemplo, un navegador web y el servidor. El método GET se utiliza principalmente para solicitar datos del servidor. Un ejemplo es cuando navegas en una página web específica y el navegador solicita mediante un GET para obtener el contenido de esa página. Algunas de las características que tiene este método es que los datos se solicitan en la URL, lo que significa que son visibles y que pueden ser guardados en el historial del navegador. Tiene limitaciones de longitud dependiendo del navegador y del servidor. No es adecuado para enviar información sensible como contraseñas, ya que esa información se incluiría en la URL. Para el método POST tenemos que se utiliza para enviar datos al servidor, crear y actualizar recursos, como cuando se envía un formulario con información personal para registrar en un sitio web y esa información se envía típicamente usando una solicitud POST. Los datos enviados no aparecerán en la URL, lo que hace que sea más seguro para el envío de información sensible. No hay limitaciones en la cantidad de datos que se puedan enviar, haciendo a POST adecuado para enviar formularios largos o archivos. Las solicitudes no se pueden guardar en el historial de navegación y no son idempotentes, lo que significa que realizar la misma solicitud POST varias veces puede resultar en diferentes efectos, como crear varios recursos idénticos. Por otra parte, también tenemos a las rutas dinámicas que nos permiten que las aplicaciones sean más interactivas y personalizadas.
son URLs que no apuntan a un recurso estático, sino que incluyen partes variables que se procesan para realizar una acción específica basada en esos valores. Nos sirve porque permiten manejar solicitudes URL que varían, como por ejemplo mostrar información de un usuario o un producto sin necesidad de crear una ruta específica para cada uno de ellos en el servidor. Esto hace que la aplicación sea más escalable y fácil de mantener. A continuación voy a explicarles un pequeño ejemplo donde podemos ver cómo se utilizan estos métodos y también las rutas dinámicas. Como primer paso tenemos las importaciones y configuración inicial. En este caso tenemos from Flask import Flask. Esto hace que importa la clase Flask del módulo Flask. Esta clase será la base de nuestra aplicación, permitiéndonos crear instancias de una app. Luego tenemos from import request, que importa el objeto request. Tenemos también a app, que es Flask name, lo que hace es crear una instancia de la clase Flask. Y name es una variable especial de Python que se utiliza para determinar el nombre del módulo en el que se está ejecutando el script. Luego vamos a definir una ruta con get. Esto hace que AppRoute es un decorador que dice como a Flask que URL debe activar la función inicio que sigue. En este caso el decorador asocia la ruta raíz del sitio con la función inicio. Luego estamos definiendo la función que será llamada cuando se acceda a la URL específica. Y finalmente se retorna bienvenido a la aplicación Flask, que es como se llama nuestra función, y devuelve una cadena de texto que será la respuesta enviada al navegador del cliente. Como tercer paso tenemos el uso de métodos get y post. Lo que estamos haciendo es utilizar el AppRoute saludo, métodos get y post. Este decorador indica que la ruta saludo acepta tanto solicitudes get como post. Esto permite que la función saludo maneje ambas solicitudes. Luego tenemos ifRequest method post. Comprueba si la solicitud actual es una solicitud post. Luego tenemos nombre, que lo que hace es intentar obtener un valor para la clave nombre del formulario enviado. Si no se encuentra, utiliza amigo como valor por defecto. Y lo que hace es retornar un saludo personalizado si se realiza una solicitud post. Si la solicitud es get, devuelve un saludo genérico. Finalmente tenemos las rutas dinámicas, que lo que hace es definir una ruta dinámica nombre, que es una variable de la ruta que se pasa como argumento a la función o la nombre. Luego definimos la función en donde la función recibe el valor de la parte variable de la URL como argumento. Finalmente retornamos un saludo personalizado utilizando el valor pasado en la URL. Y como último paso tenemos inicializar el servidor de Flask, que esto se hace por medio de esta línea que comprueba si el script se está ejecutando como el programa principal, o sea que no está importando desde otro script. Esto es muy importante para asegurarse de que el código que inicia la aplicación no se ejecute si este archivo es importado. Y luego tenemos AppRun, que lo que hace es iniciar el servidor de desarrollo de Flask. Con debug true activa el modo de depuración, el cual proporciona como información útil en caso de errores y reinicia el servidor automáticamente cuando se hacen cambios en el código. Bueno, aquí tenemos un proyecto de ejemplo con el cual vamos a ver la sintaxis de Flask junto a otras cosas útiles como son los wrappers y JSONify. Entonces, primero que todo tenemos que importar, pues para hacer un proyecto en Flask tenemos que importar nuestras librerías, obviamente Flask. Entonces tenemos nuestra clase principal, nuestro request y JSONify. También existen otros como URL for o redirect
o render template, pero estos son utilizados más en el front y los veremos posteriormente. Un compañero nos lo va a enseñar. Este FuncTool es para el wraps, que ahorita vamos a ver que nos es muy útil para algunas cosas. Podríamos decir que es una especie de trigger. Bueno, y estos dos son más que todo como por el proyecto. Esto es para el manejo de data frames y esto es para hacer peticiones HTTP. Aquí tenemos una lista con unos tokens, pues obviamente esto para producción no sería como correcto, pero para el ejemplo está bien. Aquí tenemos una función que se llama tokens required que recibe f, en este caso f es una función. Y lo siguiente que decimos es este decorador wraps, entonces está diciendo que este wrapper o sea, es el wrap, se podría decir como que envuelve a f, que es nuestra función que recibimos como argumento. Y pues wrapper recibe unos argumentos que los recibe por args y por kwargs. Entonces de aquí nosotros vamos a sacar el token que lo vamos a recibir, pues en este ejemplo se recibe a través de los headers de la petición con el nombre token. Entonces aquí simplemente estamos sacando de esos headers de la petición el elemento token y si no existe, pues vamos a decir que es none. Bueno, aquí se hace la revisión obviamente, si es nulo, si está dentro de los tokens válidos. Entonces en este caso, pues si no existe, pues le enviamos un 401 diciendo un HTTP 401 diciendo que se necesita el token y pues si no está, decimos que el token es inválido. Y luego retornamos el wrapper, pero eso ya es fuera o sea, esto es lo que hace como tal el wrapper, que es la función que envuelve a nuestras otras funciones. Y pues simplemente es esta otra función que es como la que se encarga de envolver la función interior en la función wrapper, pues simplemente retorna ya como todo envuelto. Bueno, aquí definimos un endpoint, pues en la ruta en la raíz, que pues simplemente nos va a mostrar un hello world, un HTTP 200. Como vemos, no requiere nada. Aquí tenemos, por ejemplo, otro endpoint que es characters y aquí tenemos el método get. Pues aquí si lo dejamos así, él lo va a tomar por defecto. O sea, como tal, esto no es necesario. Obviamente podríamos definirlo también como get y set o solo definirlo como get o como post, perdón, o solo definirlo como post, así. Aquí con este decorador de tokens required, lo que estamos diciendo es que esta función debe ser envuelta por nuestro wrapper, es decir, que cuando vayamos a ejecutar esto, al characters, esta función, pues antes va a ser envuelta y se va a ejecutar el wrapper de la función, que es este de acá, que es el que revisa si el token efectivamente existe. Esta función simplemente va a una API y pues retorna unos datos en base a eso. Pero lo interesante de aquí es este JSONify. Pues aquí podemos ver que lo que estamos haciendo es un for y estamos como haciendo una lista. Aquí tenemos una lista y a esa lista le estamos agregando diccionarios. Lo que nos permite JSONify es como estas estructuras, por así decirlo, donde tenemos listas y tenemos diccionarios e incluso objetos, pues los podemos convertir en un JSON fácilmente y para poderlo enviar a través de HTTP, obviamente. Aquí tenemos otro ejemplo, es similar al anterior, pero aquí también estamos utilizando la parte que se habló anteriormente de las direcciones dinámicas. Entonces aquí simplemente estamos diciendo que vamos a recibir un name, no tiene ningún tipo y pues aquí lo estamos recibiendo como un argumento de la función. También tiene el token required, entonces también envolvemos en el wrapper. Aquí pues esto también es muy similar. También utilizamos el JSONify para convertir en este caso nuestro diccionario, solo es un diccionario, lo convertimos en un JSON, el cual sí podemos enviar perfectamente por HTTP. Aquí tenemos lo mismo, pues similar, pero con dos variables, o sea, para que se vea que es posible utilizar una gran cantidad de variables.
podemos tener, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, podríamos tener más y pues simplemente es tenerlo en cuenta a la hora de definir nuestra función. Igualmente, aquí el JSONify lo utilizamos para convertir este, este diccionario, que tiene un diccionario con diccionarios dentro, pues lo convertimos en un JSON para enviarlo. Aquí tenemos un post, pues para ahorita hacer la prueba de cómo funcionan los posts. Aquí en el post también podemos utilizar obviamente el token require, envolverlo y pues aquí simplemente es como para agregar tokens a nuestra lista. Y aquí tenemos otra función que simplemente nos los imprime. Pues nos manda un JSON con todas nuestras con todos nuestros tokens. Pues aquí podemos ver la estructura, obviamente pues es una función cada uno de los endpoints. Y pues por aquí tenemos nuestra instanciación de Flask, que va a ser como sobre lo que vamos a ejecutar nuestro programa. Y aquí finalmente, después de definir todo, justo al final hacemos este if names equals main. Esto simplemente es para que esto solo se ejecute en la instancia de main. O sea, que en las demás, en cualquier otra instancia no se ejecute. Y lo que vamos a hacer es iniciar o correr nuestra aplicación. Pues aquí lo tenemos en modo debug. Definimos el puerto y definimos el host. En este caso 000 es todos. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a ejecutarlo. Bueno, no, más bien ejecutémoslo desde acá. Entonces vamos a hacer un python main.py. Y bueno, aquí ya nos está diciendo, pues se está haciendo un port forwarding, pero vamos a hacerlo todo desde aquí mismo, desde Linux. Entonces vamos a hacer una serie de peticiones utilizando curl, pues para ver el funcionamiento de nuestra API. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a llamar aquí al main, pues es el que está en el root, al home. Aquí no necesitamos enviar nada, aquí pueden ver que el "-h" está vacío, de hecho podríamos dejar, incluso ni ponerlo. Y pues aquí recibimos nuestra respuesta, perfecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a intentar solicitar los personajes utilizando este endpoint, pero como podemos ver aquí en nuestro código, esta función requiere el token, tiene el token, el wrapper de token define. Entonces, si yo lo intento hacer ahora, vamos a ver que aquí nos dicen que el token es requerido. Entonces nos está pidiendo que le demos un token. Así que vamos a darle, por ejemplo, este token, el 123, que es uno de los válidos. Entonces aquí simplemente estamos haciendo lo mismo. Y aquí estamos recibiendo pues la respuesta como un JSON con todos los datos. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer otra petición más, pues para el de la comparación. Bueno, no. Mejor pues esto, realmente todos estos son iguales. La diferencia sería como, obviamente, de hecho, digamos, si yo aquí quisiera vamos a hacer una prueba con los dinámicos, ¿no? Entonces yo, digamos, podría tener aquí y vamos a solicitar algunos, digamos, dos personajes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, y aquí lo recibimos, ¿no? Pero si yo digo, como vemos, pues yo no tengo definido ningún endpoint que sea exactamente este character novel, sino que lo hago mediante este de acá, que es el dinámico. Aquí entonces le estamos diciendo que esto es una variable. Y digamos ahora pues puedo probar con cualquier otro, digamos así, y vemos que también sigue funcionando. Ahora vamos a probar un post, entonces vamos a agregar un token a nuestro, pues a nuestra, aquí como a esta ejecución. Obviamente pues como eso está en una lista, si nosotros hacemos esto y reiniciamos, eso no va a quedar. Entonces aquí simplemente estamos mandando en los headers el token con el cual nos vamos a autenticar y luego en un JSON pues estamos enviando el token que queremos añadir. Entonces aquí si vemos tenemos el 1, 2, 3, el 4, 5, 6 y el 7, 8. O sea, el 5, 6, 7 no existe. Si vamos a enviarlo, pues aquí recibimos el mensaje de que el token fue añadido y pues para revisar vamos a ejecutar el siguiente. Y pues de hecho vamos a ejecutarlo con el token que acabamos de añadir, que fue 567.
Entonces aquí lo podemos ver y pues aquí tenemos efectivamente todos los tokens y el que acabamos de añadir. Este es como un ejemplo básico de cómo podemos usar Flask, el cual es un framework muy ligero y muy minimalista. Como vemos, podemos tener aplicaciones bastante potentes con unas cantidades relativamente pequeñas de código y sin muchos archivos.